Lucas 15 no debería de olvidarse. Recuerden Lucas 15. Esta parábola dividida como en dos partes y luego con otra historia agregada. Y como dijo Oscar la semana pasada, es como una trilogía, son tres historias en una, es un solo punto en las tres historias, en los tres relatos. Primero es la oveja perdida, después la moneda perdida que vemos hoy y la próxima semana es el hijo perdido, debiese ser, siguiendo esa secuencia, es un hijo que se perdió. Y hay otro relato que es el de 14:25 que nos compartió Julio también hace 2 semanas. También lo vamos a mencionar el día de hoy. Recuerdo que tenía un servidor como 13 o 14 años cuando que llegó a mis manos un libro. No me acuerdo por qué estaba el libro, si llegó a mi casa, pero tuve la oportunidad de tenerlo y me atrajo la portada. La portada era un hombre con unos anteojos, unas gafas como de, pues eran de escalador o de alpinista, una capucha. Y el título no lo recuerdo, pero creo que debió ser Sobrevivientes de los Andes. He buscado por ahí alguna copia para acordarme del título, pero no recuerdo que me haya traído el título, sino el rostro de este hombre. Pero debió haber sido ese título, porque ese era el contenido de esta historia que quizá ustedes han visto en algún documental o película. Pero el 13 de octubre de 1972 fue cuando este avión charter de la Fuerza Aérea Uruguaya, ahí le pido a Alan que nos regale una foto, iba viajando de Montevideo hacia Santiago de Chile. Iba a cruzar parte de la cordillera de los Andes. Una de las cosas que aprendí cuando leí ese libro a esa edad fue distinguir entre los Andes y los Alpes, ¿verdad? Que son de repente palabras parecidas, pero ahí aprendí eh, los Andes en Sudamérica y los Alpes en Suiza, ¿verdad? Y esta cordillera de los Andes es de hecho la cordillera más extensa en toda la Tierra. Va desde Venezuela al norte hasta el sur, a Tierra de Fuego en Argentina. 8.500 kilómetros es la distancia o es lo que el largo de esta cordillera y ahí quizá han ido, lo conocen, no han visto fotografías o conocen, hay volcanes, hay glaciares, hay lagos, hay bosques, hay praderas y hay lugares donde no se puede acceder, es imposible acceder. Y esta es una de las fotografías de los rescatistas, cuando llegaron los rescatistas al punto donde se estrelló el avión. En este avión iban 40 pasajeros y 5 tripulantes. Cuando se estrelló por las condiciones del clima, algunos murieron, la mayoría sobrevivieron, pero pasaron circunstancias muy difíciles, tanto el frío, la falta de comida, avalanchas en la nieve, bueno, sí, la falta de alimento y el mal estado de la salud después de algunos no pudieron ayudarlos pues por sus heridas y fallecieron otros en ese transcurso de los eventos. Me acuerdo que la segunda cosa que llamó mi atención cuando leí el libro es, por primera vez escuché la palabra antropofagia, ¿verdad? Y me causó es algo raro, pues es algo extraño. Y ellos, por la falta de alimento, tuvieron que discutir y tomar una decisión de comer de la carne de los compañeros fallecidos, ¿verdad? Eh, unos no quisieron, otros decían que sí, que era la única medio para sobrevivir. Este, y los que se habían opuesto finalmente tuvieron que acceder porque era eso o morir. 19 de estos pasajeros eran parte de un equipo de rugby, ¿verdad? Uruguayo. Quizá eran más fuertes, más corpulentos, más valientes, más osados, más fuertes físicamente, pero finalmente ellos se debilitaron tanto. ¿Mandé? Pues también tenían más resistencia, sí, a la adversidad, más calorías, más musculatura también.
Y la esperanza que los mantuvo vivos, según ellos comentan después, algunos de los sobrevivientes luego dan testimonios, es la esperanza de regresar a casa, ¿sí? Eso fue lo que les mantuvo en vida y con la decisión de esforzarse y de hacer lo que sea necesario para sobrevivir, la esperanza de regresar a casa. 2 meses pasaron y no los rescataban. De hecho, de las primeras cosas que ellos escucharon cuando todavía servía el radio del avión fue que las autoridades en las noticias decían, ya los dimos por muertos. ¿Sí? Las autoridades los dieron por muertos y por perdidos porque no había forma de que sobrevivieran ahí, según las autoridades. Entonces, eso les hizo también perder un poco de esperanza a algunos, pero decidieron buscar ayuda. Algunos de los más fuertes y que todavía tenían la voluntad bueno, comieron de los cuerpos muertos de algunos de sus compañeros, pequeñas porciones, y unos de ellos se armaron con bolsas de dormir improvisadas, algo de comida extra y ropa extra para poder avanzar y salir a buscar ayuda, porque dijeron, aquí no nos van a rescatar, tenemos que ir a buscar. Entonces, varios de ellos empezaron la caminata, unos ya no quisieron seguir, ya no pudieron, y 2 de ellos son los que todavía pudieron avanzar mucho más. Y el 22 de diciembre de 1972, es decir, casi más de 2 meses después del accidente, de pronto vieron que a la orilla del río, por allá abajo, en los Andes, había un hombre. Este hombre venía con su pequeño hijo y llevaba a pasear a sus ovejas al río a llevarlas, no a pasear, sino a llevarlas a tomar agua. ¿Sí? Entonces trataron de hacer señas, llamarle, gritarle, pero por el ruido del río no podían, el hombre no escuchaba los gritos de los 2 hombres pidiendo auxilio. Entonces lo que pensó es, buscó una botella, encontró una botella de vidrio, uno de estos 2 hombres que salieron a buscar ayuda, tenían papel y lápiz y escribieron esa nota, se las voy a decir. Escribieron una nota, la pusieron en la botella y se la lanzaron. Y con el ruido de la botella, finalmente el hombre la sacó, la leyó y decía, vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando, tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí, no sabemos cómo. No tenemos comida, estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Hasta ahí. Entonces el hombre, pastor de ovejas o arriero que le llamaron, eh, vio la nota, los vio y dijo, voy por ayuda, regreso. Y dejó a su pequeño hijo para que estuviera con estos 2 hombres y se fue en su caballo a buscar ayuda. Por varios días o varias horas estuvo ahí buscando ayuda. Finalmente encontró a los llamados carabineros y resulta que ellos no le creyeron. ¿Sí? Dijo, hay unos hombres allá y dije, los policías o los hombres dijeron, es un borracho, pues, vio imágenes por allá, ¿no? Apariciones, dice, ¿no? Y entonces les enseña la botella y de hecho hay fotografías y está el testimonio escrito de lo que pedían auxilio. Y solo así les creyeron. A las 6 de la mañana del día siguiente salió entonces el operativo de rescate y esa es la fotografía, la que vimos ahí, que nos puso Alan, de los rescatistas en helicóptero que fueron por ellos. Sobrevivieron 16 personas en total y la esperanza que los mantuvo con vida es regresar a casa y quedaban 3 días para Navidad. Cuando los rescatistas le dijeron, ¿y cómo es que aguantaron todo este tiempo pues sin comer, sin bebida? Dijeron, es que tenemos la esperanza de regresar para Navidad y ver a nuestra familia. Abramos nuestra Biblia ahí en Lucas 14. La esperanza de regresar a casa. Cuando el Señor Jesucristo está relatando estas 3 historias, dice que estaban en el capítulo 15:1 publicanos y pecadores escuchando y fariseos y escribas murmurando. Ese es el público, la audiencia delante de Jesús, ¿verdad? Unos escuchando
y otros murmurando. Y la primera historia que vimos la semana pasada, relativa a la oveja perdida, el Señor Jesucristo, quiero decir, no son historias para antes de dormir, ¿verdad? No son relatos bonitos para tener una bonita, ¿cómo se dice? Una enseñanza, ay, una lección sencilla pues para dormir, ¿verdad? Sino les está hablando del corazón de Dios para buscar al ser humano que está perdido. Hemos de recordar en Romanos 1, Pablo escribe acerca del Evangelio, la condición en que está el ser humano perdido. Yo creo que vale la pena que lo veamos, aunque lo hemos repasado muchas veces, pero vean Romanos 1. Romanos 1, el principio del Evangelio es el problema en el que está el ser humano. Las buenas noticias son a causa de las malas noticias para el ser humano. El ser humano está perdido sin Dios. Y Romanos 1, desde el versículo 18, primero dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. El hombre tiene un serio problema porque la ira de Dios está sobre él por causa del pecado. Por causa de su pecado está separado de Dios eternamente. El versículo 20, porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se da a conocer a través de las cosas que ha hecho en la creación y después a través de la escritura, del testimonio escrito. No hay excusa para decir que no hay Dios, pero luego la condición en que está el ser humano, vean en el versículo 21, habiendo conocido a Dios, en la relación de Adán y Eva con Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. 25, cambiaron la verdad de Dios por mentira, dando culto a las criaturas. 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esa es la condición de perdición en que está el ser humano por causa de haber nacido en la familia de Adán. Mente reprobada, corazón entenebrecido, pasiones vergonzosas. Eso es lo que hay en la mente, voluntad y pasiones o sentimientos del ser humano. Dios no está en el radar del ser humano. Dios no está en el conocimiento del ser humano. El ser humano se hace independiente, sabio por sí mismo. Y luego vean el versículo 29. Esa condición de su mente, corazón y pasiones, vean cómo se muestra en la conducta, ¿sí? Lo que hay adentro se muestra hacia afuera en la conducta. Versículo 29. Estando atestados, esa palabra atestado significa al tope, lleno, al tope como un vaso lleno, ¿sí? Atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es la conducta del ser humano. Y cuando el ser humano se ve en ese ambiente o en ese estado de mente reprobada, corazón entenebrecido, pasiones vergonzosas y esa conducta que vemos hoy todos los días en el ser humano no se da cuenta que está perdido. El ser humano dice, estoy bien, lo estoy manejando, lo estoy controlando, ya luego veremos. El hombre nacido de Adán, sin haber tenido un encuentro con Dios, está perdido.
está atrapado, por decirlo de una manera, en la naturaleza de Adán o por la naturaleza de Adán. Está atrapado. Su naturaleza le controla su alma y su conducta. No tiene idea o no tenemos idea de cuál es el problema. El ser humano no tiene idea de que su problema es un problema espiritual. Y menos va a saber cuál es la raíz del problema ni cuál es la solución del problema. Y en ese ámbito hacemos nuestra vida. Imaginen por un momento que estos hombres cayeron en el avión y se acostumbran al lugar y hacen su vida ahí como mejor pueden, ¿sí? No tienen la esperanza de regresar a casa. ¿Se acuerdan cuando los israelitas salieron de Egipto? Y lo primero que hicieron 4 días después de que cruzaron el mar, ¿sí? Por seco, ya se querían regresar, estaban quejándose por agua, que no tenían carne, que ya se querían regresar, que las ollas de carne y las frutas de Egipto, ¿sí? ¿Saben por qué se querían regresar? Porque esa había sido su casa. Ellos nacieron en Egipto. ¿Ven? Uno anhela el lugar donde nace, o por lo menos añora por un tiempo. Los israelitas añoraban el lugar que conocían desde su niñez, ese era su hogar. Y caminar hacia el desierto, eso no, ¿a dónde vamos a ir, no? Añoro la casa. Entonces, nacemos físicamente a la familia de Adán. ¿Sí? Tu nacimiento físico nos hace miembros de la familia de Adán. Y por nacer en esa familia, estimamos que ese es mi lugar de vida. No conozco otra vida, otra casa, no anhelo otro hogar porque este es mi hogar. Y en ese ámbito de perdido, desarrollamos, o el ser humano desarrolla herramientas, arte, gobierno, educación, entretenimiento, desarrolla sus valores, sabiduría, cuáles son sus héroes o sus dioses, su religión, cómo va a ser su moral, conducta, sus ideales, pero el asunto es de que está todo centrado en sí mismo. Toda la vida del ser humano sin Dios está centrada en sí mismo. Y eso es lo que mejor conoce. Y en ese ámbito puede ser, pues, medio malo, puede ser medio bueno, puede ser más bueno que los demás, pero sigue estando en el ámbito de perdición. Y aquí es donde entra la historia que nos compartió Julio hace 2 semanas. Vean Lucas 14, versículo 25 al 27, si alguien lo quiere leer, algún joven, quizá Josué, o quizá Danielita o alguien más, algún joven, que lea Lucas 14, 25, 26 y 27, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Caleb. Ajá, gracias, Caleb. Julio lo ilustraba de la siguiente manera, ¿no? Vienen las multitudes, grandes multitudes, están siguiendo a Jesús por la razón que tiene cada uno de estar buscándolo. Y sí parece que como que el Señor Jesús se voltea para enfrentarlos y les dice, ¿quieren seguir? ¿Verdad? Porque hay un destino. Voy hacia un lugar, pues, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es muy tajante. En el versículo 33 también dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entendemos que no hay excepciones. Una condición, dirían,
sine qua non, ¿verdad? Que es sin la cual no es indispensable, ¿sí? No, no hay opción. ¿Quieren seguir? Yo voy a algún lugar, ¿sí? ¿Cuál es ese lugar? Hay un destino y es la cruz. El destino es la cruz. Hay un misterio en esta enseñanza y ese misterio lo va a, ¿cómo se dice? A develar eh, Pablo, que Jesucristo se lo comparte a Pablo. Pablo es el medio para entender este misterio, ¿sí? Cuando Jesucristo les dice, el que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Saben qué era el significado de la cruz para ellos? Era un lugar de muerte, era la peor muerte que una persona pudiera tener a manos de los romanos, por traición, por criminal, por sublevación, y era una vergüenza pública, la peor humillación en frente de toda la gente, para saber que el que quisiera ser un criminal, una persona en contra de Roma, así iba a terminar. Eso era lo que ellos conocían acerca de la cruz. Ellos no sabían todavía, aunque Jesús ya había anunciado su muerte, pero ellos no sabían que ese iba a ser el lugar de la muerte de Jesús, que la cruz iba a ser el lugar de muerte. Vean lo que Jesús está diciendo. Voy a la cruz. Si alguno quiere continuar conmigo, quiere ser mi discípulo, tiene que ir conmigo a la cruz. Hay un destino. La cruz, Pablo nos enseñará después, en este misterio revelado, que no solamente es el lugar donde Jesús murió para pagar por nuestros pecados, sino también va a ser el fin de ti mismo, ¿verdad? La única manera de salir de ese ámbito de perdición, de esa familia de Adán, la única manera para sacarte de la familia de Adán es a través de tu muerte. No hay otra forma, no hay otro rescate, no hay otra forma de rescatarte, sino a través de la misma muerte de Jesucristo y tú con Él. Jesús les anticipa este misterio, les anticipa el misterio de la cruz, porque es el fin de uno mismo. La muerte, nos enseña Romanos, que es lo que significa la muerte, es libertad de la esclavitud del pecado. Él murió por mí, hasta Romanos 5, y después yo morí con Él y estoy libre de la esclavitud del pecado. Ese es el rescate. Ese es el helicóptero que viene. Esa es la operación de rescate. Y es indispensable que si quieres ser como Jesús y quieres seguirle, tienes que morir con Él. Y de estas dos parábolas, la oveja perdida quizás hace referencia a los judíos. Sí, la oveja era un ámbito que ellos conocían desde la historia de Abel, ¿verdad? El primer pastor de ovejas, de Abraham. David era pastor de ovejas y cuando el Señor Jesús trae esta parábola o la primera parte de esta parábola como la oveja perdida, Él les está diciendo, yo vengo por ustedes, yo vengo al rescate de ustedes. Y menciona de un hombre, no dice la historia que sea un pastor, ¿sí? No dice que no sea pastor, pero no dice que era pastor, ¿verdad? Dice, un hombre tenía 100 ovejas y una se pierde, posiblemente si era el pastor o se las encargaba alguien más, pero es el dueño de las ovejas. Y el Señor Jesús lanza una pregunta, dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va la que se perdió hasta encontrarla? Va tras la que se perdió hasta encontrarla. Esta pregunta no sé qué respuesta haya tenido en la mente de las personas, de la audiencia. Había cobradores de impuestos, había personas conocidas por ser pecadores, pero había los justos, que eran los escribas y los fariseos.
¿qué habrá contestado cada una de esas personas a la pregunta de Jesús? Un hombre fue tras la oveja perdida y obviamente dice, ¿qué hombre de vosotros? ¿Qué harías tú en un caso similar? Y yo creo, puede ser que alguien haya contestado en su mente, dejar 99 e ir por una. Yo creo que no. No, sorry, ovejita, pero no voy a dejar 99. Quizá alguien pragmático, no sé, o es el 1%, ¿no? Es uno de 100, 1%, pues sí duele, pero bueno, alguien más dice, pues voy a hacer el esfuerzo, pues voy a darme una vuelta a ver si la encuentro, pero si no, pues sorry, pero tengo más cosas que hacer, ¿no? Pero lo que le está diciendo es, el hombre perdió a su oveja y va por ella hasta encontrarla. Y la escritura también dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sí? Hasta encontrarla, no iba a parar hasta ir por ella, hasta encontrarla. Vimos que las ovejas son torpes, por ahí les mandamos una ovejita que la rescatan de la zanja y alegre va y brinca y va otra vez a caer en la zanja. Es una oveja que no va a regresar. Marcos, ustedes tienen gatos, ¿verdad? Salsi tiene gatos. Nosotros no hemos tenido gatos en casa porque el pelo de los gatos me hace tener como asma, me hace tener alguna alergia, no sé. Pero he estado en lugares donde hay gatos. Y lo que he escuchado es, oye, ¿no he visto al gato? A mi mío, lo que sea. No, pues se salió o sea, se salió pues. Y no les preocupa, no van a buscarlo. No he visto que alguien que tenga gatos salga a buscar los gatos. ¿Por qué? Pues porque regresan luego. Quién sabe dónde andan, todos despeinados y maltratados, pero regresan. Pues. La oveja no va a regresar. La oveja no va a regresar. Es, no puede rastrear su camino de regreso, no va a regresar. Esta oveja es de mi propiedad y no voy a regresar hasta encontrarla. Las otras 99, si fueran también rescatadas, que parece que no es el caso, sino es la alegría del rescatar al perdido. Dice que las 99 son justos que no necesitan arrepentimiento, ¿sí? Refiriéndose a los escribas y fariseos que estimaban que no necesitaban Salvador, no necesitaban al Mesías, no necesitaban salvación porque ellos eran justos en sí mismos. Pero piensen en esto. No tiene opción, ¿sí? La oveja me necesita. La oveja me necesita. Nadie más va a ir por ella. Soy lo único que tiene. Soy lo único que tiene. Y eso es lo que mueve al hombre a ir a buscar a su oveja hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, se la pone en sus hombros y la trae de regreso y hace fiesta, se goza con sus amigos y vecinos. Dice, gócense conmigo porque la he encontrado. Mi oveja se había perdido y la he encontrado. Y la lección que toma ahí el Señor Jesucristo, que es, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que dicen que no necesitan arrepentimiento. Las similitudes entre las dos parábolas o la parábola en dos partes, o hay similitudes y hay diferencias. Las similitudes es que hay un elemento perdido, ¿verdad? Eh, Otra es que el dueño sale a buscarlo con diligencia y con intención hasta encontrarlo. Número 3 es que cuando lo encuentra, tiene gozo, realmente hay una alegría natural, hay una alegría que surge por haber encontrado a la perdida. Y después la lección apuntan hacia el arrepentimiento. El arrepentimiento significa un cambio de disposición mental, ¿sí? No es solamente un momento de decir, ah, hice algo malo y después volver a hacerlo, ¿verdad? No es un momento temporal, sino es una disposición mental
de que estoy perdido. El asunto es de que la oveja no se va a dar cuenta que está perdida. Y la segunda historia que leemos, ese versículo 8, 9 y 10, es un objeto, ¿verdad? Vamos al 8, 9 y 10. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Adelante, Lupita, por favor. Ajá, gracias. La diferencia o la otra diferencia, las diferencias con la parábola de la oveja perdida, es que en lugar de hombre es una mujer, en lugar de una oveja es una moneda, y en lugar de ser 1 de 100, ahora la moneda es 1 de 10. Parece como que aumenta la intensidad del valor o de la consideración del valor. Eh, Posiblemente es una referencia a los gentiles y esta es la razón. Así como la oveja o la oveja perdida puede ser una referencia a los judíos, la moneda perdida pudiera ser una referencia a los gentiles. Y la razón es esta. Eh, el Señor usa una dracma como moneda o la ilustración de una dracma como moneda. La dracma no era una moneda romana, no era una moneda de los judíos, era una moneda de los griegos. Era una moneda que tenía 3.5 gramos de plata y se usaba indistintamente en el tiempo de Jesús con las monedas de los romanos, que era el denario. El denario y la dracma eran prácticamente del mismo valor. Los romanos querían que la moneda romana, el denario, valiera más, pero realmente en el uso común eran usados prácticamente de manera indistinta, pero el Señor Jesucristo hace referencia a que esta mujer tenía dracmas. Posiblemente les digo una referencia a, a los gentiles. Eh, esta moneda, de un lado tenía a una diosa rodeada de delfines y del otro lado tenía a Pegaso, que es este caballo con alas, ¿no? Esas eran así estaban grabadas las monedas, los dracmas, y era el salario de un día. La mujer entonces tenía 10 monedas que significaban el trabajo de 10 días y por supuesto que una de esas 10 era muy valiosa, trabajar todo el día para tener una moneda que realmente no era de mucho valor, entonces implica que sea una mujer trabajadora o de escasos recursos o que le costaba mucho tiempo de trabajo ganar una pequeña moneda llamada dracma. Eh, Escaso valor tenía una moneda, pero para ella era muy valiosa, era una de 10. Y lo que hace esta mujer era, dice el texto, prende la lámpara y la busca con diligencia hasta encontrarla. ¿Sí? Eh, la lámpara también implica un gasto. Si era una mujer de escasos recursos, tenía que gastar el aceite de la lámpara. Normalmente esas cosas las mantienes eh, sin gastarlas mucho. Ahora con el calor prendemos aires, ventiladores y de repente llega el recibo de luz con un incremento de la CFE. Ayer andábamos ahí en la plaza y los baños estaban a media luz y de repente en la plaza como que apagaron filas de luces, pues, ¿verdad? Hay momentos en que es necesario ahorrar, ¿verdad? Esta mujer seguramente no prendía su lámpara mucho o solamente para ocasiones especiales, pero ahora es una ocasión especial que lo requiere, prende su lámpara, gasta su gas y busca hasta encontrarla. Seguramente buscar rápido para que no gaste mucho aceite. Dije gas, ¿verdad? Es aceite la lámpara. Implica trabajo, diligencia, trabajo extra hasta encontrarla. Y lo mismo,
Cuando la encuentra, reúne a sus amigas vecinas, dice, gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Posiblemente, les digo, estas dos referencias de la oveja y la dracma son referencias a los judíos y a los gentiles y al buscador, ¿sí? Que no tienen otra opción, la oveja no tiene otra opción, no tiene a nadie. Alguien decía, un predicador conocido, que nosotros no elegimos a Dios y Dios nos busca no porque sea que lo mejor que nosotros podamos tener, sino es lo único que podemos tener, es lo único que tenemos. La semana que entra vamos a ver el hijo perdido, pero es un acercamiento completamente diferente. El papá no va a buscar al hijo. Ahora es un individuo que tiene pensamientos, sentimientos, voluntad, la ejerce de una manera y la ejerce de otra, pero es un cuadro ampliado. Vean esto. Las ovejas es una de 100, ¿verdad? Y el pastor, aunque sea una de 100, basta encontrarla porque la oveja no va a regresar y yo soy lo único que tiene. La mujer, un dracma de 10, se esfuerza, prende la lámpara hasta encontrarla y se goza, ¿sí? Y ambos llamados al arrepentimiento. Jesús llama al arrepentimiento a los judíos, llama al arrepentimiento a los gentiles. Y ahora la tercera historia de esta trilogía es el arrepentimiento del hijo perdido. Es como ampliar el cuadro o ir a los detalles de lo que es el arrepentimiento en la mente y en el corazón de una persona que ve su necesidad, que reconoce su necesidad. Un acercamiento al corazón y a la mente de un individuo que entiende que está perdido. Estamos perdidos en Adán. Nacimos perdidos. No tenemos esperanza. No tenemos el anhelo de regresar a casa para Navidad. No lo tenemos. Aquí hacemos nuestra vida lo mejor que podemos. Pero el Señor Jesucristo nos busca. El Espíritu Santo hace su trabajo en el corazón del hombre. Despierta nuestra mente de que estamos perdidos. Y entonces dice como el hijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a casa de mi padre. Dios nos busca. No podemos salir. No sabemos que necesitamos salvación. Por eso Él usa al Espíritu Santo. Jesucristo se hace presente en la historia del ser humano para decirles, vengo a buscarlos. Jesús habla a publicanos, pecadores, fariseos, escribas, y está presente como el hombre que busca su oveja, como la mujer que busca su moneda, hasta encontrarte. Hagamos una oración.